Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con el mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Esta canción es cantada por hijos de Agua Ivana que se sienten orgullosos de verdad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Él bailaba buena bomba, él bailaba de verdad y salía elegante con caridad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Pa' caridad, ponme la buena, pa' caridad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Ay, yo quiero que la gente me baile la bomba que voy a tocar, todo el mundo preparado para bailar bomba de verdad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Los patriarcas de la bomba vigilan, no me dejan que ellos sigan su legado y yo lo voy a llevar. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Vengo yo cantando bomba, tocándola como va, que este bomba de la buena, hijo de Agua Ivana. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Desde el cielo me vigila su legado, voy a llevarle este bomba de la buena como lo he aprendido ya. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Pa' caridad, ponme la buena, pa' caridad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Los barriles están sonando pa' que vengan a bailar, se ha formado fiesta buena, con caridad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Estamos en una nueva edición del programa Repicando que se transmite todos los jueves 7 a 8 de la noche a través de Bonita Radio. Y recuerde que somos Bonita Radio en Puerto Rico Y en el mundo, y que usted nos puede seguir a través de bonitaradio.net o en facebook.com /Bonita Radio y en Twitter Bonita_Radio. O sea que no hay ningún tipo de excusas para que usted nos sintonice cada jueves. El programa de hoy, ¿verdad? Aquellas personas que están sintonizando ahora Bonita Radio, Sábado. le está pasando como sábado, pero nosotros queríamos de cierta forma traer como invitado a Repicando alguien que nos hablara pues de su experiencia, de cómo aporta a el género de la bomba, ¿verdad? Como todos los invitados, pero a la misma vez también nos hablara un poco más de historia, porque sabemos y entendemos que el público de Repicando que nos está viendo en diferentes partes del mundo y que le damos las gracias por siempre sintonizarnos, toma nota, ¿verdad? Y entonces, siéndole leal a esas notas, nosotros quisimos traer a alguien que le aportara más conocimiento a esos estudios que muchos están haciendo, ¿verdad? Le enviamos un saludo a las diferentes comunidades, ya sea en Texas, en Nueva York, Chicago, Seattle, tenemos también personas en Cuba, República Dominicana, España, tenemos Portugal, Inglaterra, o sea que el mundo está sintonizándose con Repicando y se está uniendo, así que le damos las gracias siempre. Nuestro invitado hoy, bueno, yo quisiera que Otoquí lo presentara porque yo sé que Otoquí tiene como que mejor conexión con él, ¿verdad? Pues en esta edición de hoy tenemos al gran amigo, gran compañero, una persona que nos ayudó bastante a mi padre y a mí. Fue la persona que también nos empleó para poder dar esos conocimientos a personas
de una manera más accesible y libre. Y esa persona es Jorge Negrón. Pues muy buenas tardes, para mí es un placer. Muchas gracias por haberme invitado aquí, me siento honrado y humilde por estar aquí esta tarde con ustedes. Espero que tengamos una conversación amena y chévere y que yo pueda aportar pues mi granito de arena en esta conversación y en este viaje que ustedes han emprendido sobre la bomba y la cultura puertorriqueña. Sí. Que bien sea. Gracias. Gracias. Bueno, de manera de comenzar, ¿verdad? ¿Cómo Jorge comienza en este compromiso folclórico? Tú nos estabas hablando que tu inicio es con el rock, ¿verdad? Sí, bueno, mis inicios esencialmente, si me pongo a pensar, yo desde bien chiquito, yo tocaba instrumentos porque en mi casa yo vengo de una tradición musical a través de mi padre y en mi casa había muchos instrumentos. A mi hermana le dieron el piano y el acordeón y lo dejó, a mi hermano le dieron la guitarra y la dejó y a mí me dieron la batería, ¿verdad? Okay. Entonces yo como baterista nunca tuve mucha coordinación con las piernas y la de esto, pero sí tenía coordinación con las manos. Y desde chiquito yo tocaba pues el tambor, el snare, tocaba en casa mucho con pots and pans, tú sabes, las joyas y cosas así. Y siempre estuve relacionado con la música. Cuando yo tenía como 13 años, yo era DJ de disco party. Lo que hoy es un DJ, ¿verdad? Que hoy son famosos. Yo lo era en una época y me ganaba la vida con 2 platos y una grabadora, en aquellos tiempos era cassettes, y tenía mi colección de discos y me contrataban para ir a lo que se llaman los disco party. Estoy hablando hace tiempito ya, ¿verdad? Luego de eso, pues siempre la música estuvo relacionada conmigo. Nunca cogí mucha clase cuando era chiquitito. Traté de estar en un par de bandas de chiquito, me botaron un par de veces de sitio, ¿verdad? Y después yo empecé a estudiar broadcasting por mi papá. Y después terminé en una escuela de arte en Richmond, Virginia. Y estudié pintura, yo hacía mucha cerámica. Y después terminé estudiando educación de arte y trabajando como a los 24 años en un museo de ciencias. Ahí estuve por 7 años. Wow. También fuera. Sí, todo esto fue fuera. Yo empecé mi carrera yo me fui de Puerto Rico en el 1980, a principios de 1980, y yo regresé a Puerto Rico en el 97, en julio del 97. Yo estuve casi 17, 18 años por Estados Unidos, terminé high school por allá, fui a la universidad y empecé mi carrera, los primeros 7 años de mi carrera profesional, por decirlo así, ¿verdad? Después que uno se gradúa de universidad, Ajá. pues la hice por allá, hasta que en un momento dado surgieron unas cosas familiares, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Me voy a quedar en Estados Unidos? Si me quedo aquí un año más. Prácticamente yo dije, diablo, si me quedo un año más, nunca regreso a Puerto Rico. Porque uno hace su vida por allá, tú te casas, pasan situaciones. Y yo dije, pues, mira, es hora de regresar. Y tomé una decisión como en un día, vendí todas mis cosas en 2, compré un pasaje, puse todo en cajas y me vine a Puerto Rico. Wow. Prácticamente a comenzar mi carrera de nuevo. Sí. Qué interesante. Ajá, sí, Oti. Sí. ¿Cuándo fue que entonces cuando tú regresaste fue que dijiste, wow, yo quiero también lo que es investigar sobre la cultura, investigar sobre la música, meterme en lo que es esta investigación afro? No, ¿Cómo fue que pues cómo fue que ese momento? No, yo siempre estaba investigando, porque como Ok. artista y estudiante de arte, tú siempre estás investigando. Yo también, como les dije anteriormente, yo tocaba en un grupo de rock en un momento dado y también estaba haciendo experimentaciones con ritmo. En esa época, te estoy hablando a finales de los 80, había un interés bien grande. Ya
ya la cultura había ido a África, que fue todo lo que pasó en los 80 en África. Exacto. Todo ese conglomerado se empezó a concentrar en Latinoamérica. Y yo pues ya estaba estudiando, ya había como una apertura, ya había un interés bien grande sobre la cultura latinoamericana, y ya yo estaba haciendo investigaciones sobre la cultura latinoamericana, y en específico Puerto Rico y el Caribe. Yo tenía un programa, como les dije, de arte y ciencia, y con eso pues yo tenía que hacer investigaciones para ir preparado, porque yo iba a los salones de clase y como uno habla con acento, los niños son bien curiosos y ellos te preguntan, tú no hablas como yo, ¿de dónde tú vienes? Entonces ahí yo tenía que decirle, pues mira, yo vengo de Puerto Rico, y ellos vienen y te dicen, ¿y dónde es eso? Entonces tú tienes que sacar un mapa, y cómo es Puerto Rico, entonces ahí tú tienes que, ¿sabes? Tienes que hablarle, entonces tienes que conocer. Y ya cuando yo venía a Puerto Rico a visitar a la familia, yo siempre venía, me llevaba libros, me llevaba máscaras, instrumentos musicales, yo siempre he estado en ese renglón. Okay. Cuando yo empiezo con una orquesta, yo formé una orquesta de música, el papá mío, viniendo de la radio, me enviaba discos, me decía, apréndete esto. Te tienes que aprender esto, te tienes que aprender esto otro. Entonces me decía, te tienes que aprender a Cortijo. ¡Fua! Y me enviaba 5 discos de Cortijo. Te tienes que aprender todo de la plena de salón, que es esa concesión de los 40 y 50. ¡Fua! Te tienes que aprender lo de Canario, que son las plenas de los 20 y los 30. ¡Fua! Me lo enviaba. Te tienes que aprender a Monrivera, que son de los años 50. ¡Pa! Te tienes que aprender en los 40 y los 50, la bomba y la plena se mezclaba con diferentes ritmos, que eso lo hacía mucho Bobby Capó, y lo hacía Monrivera, había plena rock, plena charanga, merengue rock, y él me decía, te tienes que aprender esto. Después, como él sabía que a mí me gustaba la música y la salsa de los 70, pues te tienes que aprender a Marvin, te tienes que aprender a esto, te tienes que aprender a Jovena, porque como él sabía que yo también tocaba rock, Jovena experimentaba mucho con rock. ¡Fua! Entonces yo tengo una colección bien amplia de música puertorriqueña caribeña. Tú sabes. Bueno, vámonos a una pausa, ¿verdad? Le damos pausa Qué rápido, a la conversación y volvemos en Repicando. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
edición de Repicando, que se transmite todos los jueves 7 a 8 de la noche a través de Bonita Radio. Y recuerde que somos Bonita Radio en Puerto Rico Y en el y mundo, que usted nos puede seguir a través de... bonitaradio.net y en facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita_Radio. Y nos que- acaban de decir Ajá. que estamos en vivo hoy, martes. Estamos en vivo hoy martes, así que no es que usted está loco, ¿verdad? Que nos está escuchando en vez de jueves martes. Es que como este jueves es el Día de Acción de Gracias, pues No adelantaron podemos la estar en vivo. programación. No podemos estar en vivo porque vamos a estar comiendo pavo, Eso es así. pero adelantaron la programación y usted nos va a estar escuchando hoy martes. Y si usted se lo pierde, va a poder escucharnos nuevamente el sábado. El sábado. ¿A qué hora, Marcel? Te la debo. Ya mismo le decimos a qué hora va a estar pasando en vivo el sábado. Marcel piensa que va a ser como a la 1, pero bueno, Marcel lo va a pasar a la 1, así que Ah, pues usted- a la 1 puede verlo en vivo otra vez. Si quiere sentir ese esa calorcito emoción. en vivo. Y recuerde que la condición de escuchar y de ver Repicando es tener un lápiz y un papel para que usted pueda tomar nota de la tradición oral de la bomba puertorriqueña. Que hoy va a haber mucha. Sí, hoy es mucha. Hoy esperemos que la hora nos dé, ¿verdad? Nuestro invitado es Jorge Negrón Vega. Vega. tiene Otoquí madre. tiene Eso es así. Entonces, Otoquí lo presentó muy bien, ¿verdad? Yo creo que hay un cariño que une a Otoquí con el señor Jorge Negrón. Y Ah, sí. en esas estaban, ¿verdad? Yo creo que es un cariño y a la misma vez un respeto. Seguro que que se sí. tienen de parte y parte. Jorge nos estaba comentando esos comienzos de él, que a mí me suena bien interesante de cómo de él comenzar como artista plástico, ¿verdad? Y como historiador del arte, esa búsqueda por la historia, por la investigación de una cosa, llega a esta otra parte, ¿verdad? Mientras él se movía y hacía todas sus cosas, él tenía una maletita guardando información Exactamente. de información importante y para también defenderse historia de lo que es la historia de Puerto Rico en cuanto musical, histórico, musical Ujú. y todo lo demás. O sea, no era una persona que simplemente tú lo veías haciendo música o algo así. Tú le podías preguntar y él sabía cómo contestarte porque estaba ilustrado. Ujú. Porque siempre andaba recogiendo así, Recopilando. que es algo muy interesante y muy respetado. Y Bueno, vamos a seguir por ahí. Sí, le dimos como- pausa, Ajá. ¿verdad? Vamos a retomar la conversación. Jorge, cuéntanos. Pues, eso fue mis comienzos en Estados Unidos. Cuando yo trabajé allí de los 90 con eso, tenía la orquesta y tenía también, actuaba como maestro con el programa ese de arte y ciencia que yo tenía. Llega un momento que yo decido regresar a Puerto Rico. Y yo regreso en julio del 97. Ahí, pues, en lo que uno cae en tiempo, ¿verdad? Siempre hay cuando tú vives en Estados Unidos por mucho tiempo, en otro lugar, siempre hay un momento de adaptación. Hay lo que conocemos en buen español como culture shock. Y yo lo tuve, específicamente porque todas mis buenas amistades estaban en Estados Unidos, aquí me tenía que reencontrar con amistades, nadie me conocía, y tenía que como que empezar de nuevo. Y ahí yo digo, bueno, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Ya yo tenía un trasfondo de trabajar en museos y con mi preparación académica, pues por ahí me fui. Primero empecé como guía y maestro en el Museo de las Américas, luego conseguí un trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico por un año como educador y diseñador de exhibiciones y de montaje, y trabajé allí. Allí tuve la oportunidad de conocer a los mejores artistas plásticos de Puerto Rico y compartir con ellos. Y eso fue un honor y una revelación. Como educador, los primeros meses que yo estuve allí, yo estuve encargado de organizar el archivo histórico de ellos. No, wow. Y ahí, pues yo estaba encargado de la colección permanente. Entonces yo tenía que, organizarlo y a la misma vez me documenté. Ujú. Tú sabes, yo leía
yo leía cosas como que le estaba contando a un amigo mío los otros días, una carta de Lorenzo Mar, el maestro Lorenzo Mar, cuando él donó su obra al museo, y la carta era una obra de arte. Wow. Porque Lorenzo Mar tenía una letra espectacular, era un maestro de la letra. Uno de los primeros artistas puertorriqueños que yo conocí, estando en Estados Unidos, que yo no sabía nada de arte puertorriqueño, excepto lo que tú ves por ahí, máscaras y cosas así. Yo conocí la obra de Rafael Ferrer, el hermano de José Ferrer, el actor. Pues él tiene un hermano que se llama Rafael Ferrer. Y ahí yo me di cuenta en Estados Unidos, dije, la gente me decía, tú tienes un arte bien caribeño. Y yo nunca había visto como que arte puertorriqueño así contemporáneo. Yo vi la obra de Rafael Ferrer, y me conecté completamente conmigo mismo. Cuando llego aquí, yo conozco a estos artistas puertorriqueños. La primera exhibición que yo monté era de los 100 años de Puerto Rico. Allí conozco a Pepón Osorio, trabajé con Pepón Osorio. Llegaron obras de Elizabeth Escobar, conocí a Rafael Treyes, un conglomerado de esa exhibición. Y a través de ese año que yo trabajé allí, y conocí muchos artistas contemporáneos, algunos ya que ya han partido a través de los años y otros que pues ahora son amigos míos conocidos, Sí. que he colaborado con ellos a través de los años, sigo colaborando con ellos, nos vemos, yo voy a exhibiciones y eso fue tremenda oportunidad. Luego de eso se me acabó el contrato y me quedé desempleado, y es como yo llego al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo llego al Instituto de Cultura Puertorriqueña a través de una entrevista que me hicieron, porque yo fui el museo de las Redes Africanas acababa de abrirse. Necesitaban pues eso se abrió bajo un programa que tenían que se llamaba Proyectos Especiales, y ella necesitaba a un coordinador que la ayudara. Y yo tuve la oportunidad de que fui a una entrevista y me vendí. Y Sumamente ella me bien, contrató. ay, chan. Y en esa época se estaba reestructurando el museo, porque el museo abrió, pero abrió en unas circunstancias que se tenía que reestructurar la museografía. Y ahí es que yo entro, y los primeros meses era analizando lo que había adentro y cómo se iba a arreglar. Y por ahí empezamos. Pues el museo abre primero en el 99, yo llego 99-2000 y se reabre en marzo 22 del año 2000. Okay. Las primeras actividades que yo hice las hice en la plaza. La primera actividad que yo hice fue un concierto con Batacún Vélez. ¡Qué bien! Fue mi primera actividad en el museo, y lo hice en la plaza. Después hice una actividad con Jesús, porque Jesús estaba colaborando con el museo, y con Jesús fue como la primera persona que yo me contacté de la bomba. Hablando con él así de día a día, pues aprendí mucho con Jesús, tú sabes, y prácticamente nada más que hablando, porque él nunca él me enseñaba, pues, tú sabes cómo es Jesús. Sí. Él te enseña y nunca había un barril, él lo que hacía te tocaba así, pues mira, esto es así, y yo pues le hacía muchas preguntas. A la misma vez yo buscaba información, la información que existe en el instituto, porque el instituto, tú sabes, el instituto es el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y ahí hay muchos conocedores, claro, hay mucha gente, y por ahí yo empecé. Qué interesante. Ahora tú me estás mencionando, entonces, ¿cómo fue tu primera impresión cuando llegas al museo? Porque por lo menos de lo que yo conocí del Museo de las Raíces Africanas, pues obviamente es más contemporáneo. Me atrevo a decir que quizás fue como en el 2004, 2006. Era que más o menos el tiempo en que yo tomaba las clases, pero para mí era bien impactante el hecho de uno entrar y te transportaba como a otra dimensión. Bueno, la conceptualización no es mía, la conceptualización es de otra señora, ¿verdad? Ella ya no vive en Puerto Rico, ahora mismo se me escapa el nombre, ¿verdad? Pero ella fue la que lo conceptualizó. Entonces en esa época había un debate. Da lástima decir, y yo no tengo ningún reparo en decirlo, pero el tema de la negritud en Puerto Rico es un tema de mucho debate, porque muchas personas no lo quieren reconocer como que nosotros somos negros, ¿verdad? Yo soy negrón, a mucho orgullo, ¿verdad? Y eso es un debate, y el debate siempre existió.
el concepto del museo, don Ricardo siempre lo tuvo. Lo que pasa es que don Ricardo empezó por lo indio, después hizo lo español, ¿verdad? Y entonces él se fue del instituto y eso se quedó en el aire. Vinieron ciertos directores que trataron de propulsar, y eso yo me enteré porque yo los llegué a conocer después y me decían, ese proyecto yo lo traté de hacer y por eso fue que a mí me sacaron. Te estoy diciendo la verdad. Yo no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Pero es así. Pero exacto. Cuando yo llego allí había mucha controversia dentro de la comunidad negra. Fíjate que de esto, Sí. porque había gente que quería un concepto de arte popular. Okay. El concepto de arte popular, pues máscara, Sí. tú sabes, light. Y nosotros queríamos dar la historia del negro desde la esclavitud. Y si tú ves el museo estaba conceptualizado desde los principios. Exacto. ¿Verdad? Y te llevaba por un recorrido de África, te empezaba en África, te decía las culturas africanas, te llevaba el pasaje y después cuando tú llegabas al segundo piso, eso era Puerto Rico y cómo Exacto. Puerto Rico se desarrolló. Mi contribución fue, ¿verdad? En esa conceptualización, mi contribución fue la religión. El cuarto de la religión, esa es mi contribución. Okay. Y yo le dije a ella, aquí no hay nada sobre la religión y la religión es bien importante. Luego, a través de los años, yo fui arreglando textos, arreglando de la manera que se veía, añadía cosas, quité cosas que lo traté de esto porque el museo era chiquito pero sabroso. Sí. Perfecto, chiquito pero sabroso, exacto. Tenía la información necesaria para tú, y si querías más, pues tú te ponías y hablabas con las personas que estaban allí y te profundizaban. Había gente que me debatía ciertas cosas, ¿verdad? Y yo lo que hice fue en un momento dado, ¿verdad? Porque había gente que venía y me debatía ciertas cosas. Entonces yo lo que hice fue, que todos los museos no lo hacen, pero yo lo hice. Yo venía, yo dicté todos los textos y cuando se acababa una sección, ponía la bibliografía. Entonces si alguien me decía, me venía y me debatía algo, yo decía, mira, ahí está el libro, vete y búscalo. Y yo saqué esa información de ese libro. Entonces, pues ahí, ¿sabes? Los debates, ahí la gente decía, pues está bien, o sea, ahí yo me podía cuidar en salud. Sí, exacto. Lo que yo hice fue que a través del tiempo había gente que el debate siempre estuvo. Yo venía, lo que yo hacía fue que yo hice pues relaciones públicas. Yo al principio yo abrí el museo por la noche y daba tours recogidos privados a la gente para no ganármelo, sino que míralo. Entonces a veces venía gente y me decía, pero ¿quién eres tú? Y yo decía, pues yo acabo de llegar, pero aquí está mi resumen. Exacto. Tú sabes, esto yo lo hacía en Estados Unidos. Tú sabes. Bueno, vamos a una pausa y continuamos en Repicando. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Oh, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula, mi bambula, mi bambula, Oh, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Ahí bailando la bomba, pero la buena nadie baila como usted. Oh, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Mi bambula, mi bambula, Oh,
tirado los pasos bonitos como ha tirado usted. Oh, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Oh, mi baila mi bomba, flota mi bambula. Oh, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Con su voz maravillosa viene Cristi de Yagüembe. Oh, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Oh, mi baila mi bomba, baila mi bambula. Oh, mi baila mi bomba. Estamos en una nueva edición del programa Repicando, que se transmite todos los jueves 7 a 8 de la noche a través de Bonita Radio. Recuerde que como requisito de escuchar y de ver Repicando es tener un lápiz y un papel, ¿verdad? Para que usted no se pierda de esta tradición oral de la bomba puertorriqueña y en el día de hoy de la historia, ¿verdad? Historia. De la historia del puertorriqueño. Esta forma de dar la historia hoy a mí me gusta mucho porque nuestro invitado está haciendo, es como un recogido de experiencias, ya sea en la parte musical, ya sea en cómo él como latino puertorriqueño viviendo en Estados Unidos y preparándose allá, tiene que entonces comenzar a documentarse para poder defender y explicarle a todos de dónde venía. Estas situaciones que él pasó, quizás muchos de nosotros la hemos tenido que pasar, pero estamos hablando de que eso más o menos fue para el 80, ¿verdad? Bueno, ya cuando estamos hablando ahora, Okay. ya estamos en el año 2000. Ok, perfecto, exacto. Pues entonces, de entre el 80 que se fue a estudiar, y entonces ya cuando llega a Puerto Rico, llega en el 7, ¿verdad? Yo llego en el 97. 97, y entonces ya estamos en el 2000. ¿Okay? Él nos estaba hablando, cuando nos fuimos a una pausa, de algo bien interesante, ¿verdad? Jorge nos estaba hablando de ese espacio, de cómo él entra a formar parte del Museo de la Raíz Africana en Viejo San Juan. Y entonces, que no se llamaba así todavía. Se llamaba, el nombre que ellos le pusieron fue el Museo de Nuestra Raíz Africana. Okay. Yo eventualmente, con el pasar de los tiempos, como la gente decía Museo de la Raíz Africana, el Museo de la Raíz Africana, pues le pusimos el Museo de la Raíz Africana, pero el nombre oficial era el Museo de Nuestra Raíz Africana. Yo terminé trabajando para el programa de museos y parques, y no solamente, yo me encargaba, mi proyecto principal era el museo, porque yo le tenía mucho cariño, pero yo trabajé en la conceptualización e investigación de otros museos. Yo trabajé en la reestructuración del Museo Barbosa, que es una casa histórica, la de Muñoz Rivera también trabajé. Yo trabajé 2 años en la investigación y la conceptualización de el Museo Jesús de Piñero, que es otra casa histórica. Trabajé un poquito con Caguana, trabajé en la conceptualización e investigación de el Museo de Caparra. ¿Cuál otro más? En los de Ponce, que está la masacre de Ponce. Está el Museo de la Música en Ponce, está la Casa Juventud. También trabajé en la conceptualización del Museo Religioso de Portacelli, que eso lo que me hace es que los museos del instituto es la historia de Puerto Rico en sus diferentes facetas, y lo que me dio la oportunidad fue de investigar toda esta historia, que es la historia de Puerto Rico. Por ejemplo, para el Museo de Muñoz Rivera, yo era el que estaba archivando y investigando las fotografías. Entonces a mí me llegaban todas las fotografías históricas de Muñoz Rivera. Yo vi el entierro entero, que fue por todo Puerto Rico, tú sabes, en fotos. Ajá. Y a mí me dijeron, pues Jorge, escoge, porque tú eres el que te las conoce. Para el de Barbosa, yo fui el que restauró digitalmente, ¿verdad?, en computadora, los documentos de Barbosa, que son sus diplomas de universidad, su diploma de doctor, porque esos papeles están en bien malas condiciones, entonces se sacaban, se fotografiaban bien rápido y se digitalizaban entonces yo en la computadora los arreglaba para poner el facsímil en el museo. En de Jesús de Piñero, que se tardó 2 años, pues ahí también yo me encargué de catalogar todos
toda la documentación fotográfica. Y pues ahí voy aprendiendo. Para el de Caparra yo trabajé sobre 2 años y el de religioso con don Arturo Dávila. Arturo Dávila es, tú sabes, de los grandes historiadores del arte religioso en Puerto Rico. Yo trabajé también en esa época, al principio, una exhibición que se llamaba Convergencia, que era la historia de la pintura puertorriqueña, desde Campeche a los años 50. Pues voy aprendiendo poco a poco. Yo di un recogido una vez con don Ricardo, y don Ricardo iba por el recorrido diciendo cómo fue que él adquirió las pinturas. ¿No? Yo estaba como que, tú sabes, yo me presentaba al lado como el coordinador, yo no decía mucho, yo era la persona, como se dice, que tú estás invisible, pero estás cogiendo toda la información. Exacto. ¿Verdad? Y así por el estilo. Entonces, pues eso me ayudó a hacer muchas cosas. Yo hice también muchas exhibiciones de arte en el instituto, ya sea ayudando a montar, ¿verdad? También ayudé a mucha gente, a muchos estudiantes a hacer tesis. A Puerto Rico vienen muchos estudiantes que son de afuera, que son puertorriqueños criados en afuera. Muchas veces vienen buscando sus raíces, entonces tienen la oportunidad de hacer una tesis y pues llegan al instituto. Entonces llegaban, yo decía, pues mira, tú tienes que ir a hablarte con, si tú estás hablando de máscaras y cosas así, pues tienes que ir a hablar con Samuel y con Jaúl. Mira, aquí tienes el teléfono, ellos son bien accesibles, tienes que ir a hablar con esta otra persona. ¿A ti te gustan los instrumentos musicales? Pues mira, tú tienes que ir a hablar con Jaúl Vejío. Yo trabajé muchos años con Jaúl también. El museo a mí me dio la oportunidad de conocer a todas estas personas que trabajan con la historia y que llevaban años trabajando con la historia negra puertorriqueña. Las primeras personas con que yo trabajé, como te dije, que el primer concierto que yo hice fue con Batacumbera, que para mí eso fue un sueño. Yo conocí a un montón de gente, ¿verdad? Músicos, porque yo vivía en San Juan. Yo viví en San Juan 3 años, en el viejo San Juan. Entonces tú estabas caminando por ahí y conoces gente, y conoces músicos. Entonces, en el museo, pues yo empecé a hacer, a mí me dieron una lista, mira, llámate a estas personas que ya estaban colaborando, por ejemplo, Jesús. Pues para mí conocer a Jesús fue, tú sabes, una cosa monumental, tú sabes. Lo que yo había oído de don Rafael, nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero conocí a los hijos. Yo trabajé con Félix Alduén, a honor lo digo, humildemente, pero yo fui el que traje a Félix Alduén a San Juan. Okay. Porque él me dijo a mí no me habían invitado a San Juan por 20 años. Cuando yo empecé a colaborar en el museo, pues yo hice un show con Jaúl, y Jaúl trae a Auxil y a Manuel Carmona. Ahí es que yo conozco a Manuel. Los primeros shows que yo hacía, siempre veía a Coco Varés, a Coco, siempre lo veía tocando. Él siempre me decía, este muchacho siempre toca con todo el mundo. Yo hice un concierto con Paracumbé y yo veía al papá de Oti y a Oti. Y no solamente eso, que lo veía con otros grupos, ¿verdad? Con el de Miguel Carrasquillo, que yo trabajé con él también un tiempo, al principio. Y ahí es que yo conozco a Oti. A veces los conocía nada más por vista, pero como los veía constantemente, yo decía, pues está bien, esta es la persona. Así es, con Manuel también. Manuel es una persona excepcional. Manuel es bien positivo, bien chévere y de esto. A Wilde la conocí, a Wilde Sterling, con quien colaboré por mucho tiempo también, porque la mamá, doña Emma, ya estaba allí y yo me hice bien amigo de doña Emma. Y yo hacía estas cosas de comida con doña Emma. Entonces cuando doña Emma venían otros artistas a cantarle, a hacerle cosas, y yo pues venía, lo contrataba. Y así fui conociendo gente en esa época también. Lo curioso es, ¿verdad? Y para traerlo a la bomba es que en esa época estaba surgiendo lo que yo le llamo el resurgir de la bomba, que era esta generación nueva, ¿verdad? Que son un poquito menores que yo, que estaban bien interesados en la bomba. Y se estaban empezando a hacer todas estas ya había una generación que había hecho investigaciones. Estaba Lidia, estaba Jaúl, estaba Dufrasne, que ya había hecho unas investigaciones, pero había otras personas que empezaron a hacer investigaciones formales, y eso se empieza en esa época. Exacto. Tú sabes, y eso es bien interesante, porque de ahí es que sale restauración cultural, que ellos practicaban y cogían talleres con
con Jesús allí en la pregunta ¿la que se llamaba? Eso me acuerdo yo, tú sabes, y toda esa cosa. Y entonces eso era bien interesante. Entonces en el museo a mí me dio la oportunidad de que yo veía algo, yo me iba por ahí y mira, en el museo tocó Luis Díaz, El Terror. ¿Sabes quién era Luis Díaz? No. Luis Díaz le llamaban El Terror, era un etnomusicólogo, músico rockero que hizo las investigaciones en la República Dominicana. Él ya falleció, que paz descanse, pero él tocó en el museo, tú sabes, con 4 personas. Yo le decía, Luis, era un concierto de 1 hora y media, él tocó por 2 horas y pico, no se quería ir, tú sabes. Y conocer a Luis Díaz, pues eso fue, ¿sabes? Fue algo, ¿sabes? Uno se nutre. Exacto. Uno se nutre. Y así yo conocí mucha gente. Y pues a través de los años, pues tú vas y hablas. Y yo aprendí mucho con el papá de Oti. Tú sabes, yo lo considero parte de mis maestros, porque eso es una cosa bien seria. Tú sabes, Iván. Tú sabes, Iván es una persona demasiado conocedora de la bomba. ¿Sabes? Iván Dávila, además de ser un artesano excepcional, Iván Dávila es, tú te quitas el sombrero a él, porque los talleres que él daba eran espectaculares, porque Iván sabe dibujar, viene bien preparado. Iván es otra cosa, con Víctor, con Tata, la misma Auxil Febles, que es tremenda maestra y tremenda bailadora, Doña Emma, yo aprendí de música, tú sabes, los talleres de Aguilda, ¿sabes? Fue una experiencia maravillosa, fueron 10 años excepcionales. Sí, yo creo que eso era lo interesante del espacio del museo, que no era muy grande, ¿verdad? Pero bien como tú decías que era sabroso. Y realmente yo creo que las relaciones que se formaban allí, ya fueran, pues yo formé parte de muchas de las clases que se dieron allí, y para mí era el super espacio en términos de la calidad de las personas que se reunían. ¿Sabe? Uno no pasaba la semana tranquilo esperando a que llegara el sábado para volver a encontrarse con las amistades, volver a hacer preguntas, volver a pasar esas 2 horas ricas que se pasaban allí. Mira, yo daba muchos talleres los sábados, ¿verdad? Y los daba por semanas, ¿verdad? Los talleres míos duraban 10, 12 semanas. Yo hacía unas actividades que eran todo el semestre, ya yo tenía todo planificado. Y a veces la gente me decía, oye, ¿tú no te cansas de trabajar? Y yo decía, es que a mí me encantan los sábados. A mí me encantan los sábados, porque los sábados yo voy allí a aprender, yo tengo amistades que, ¿sabes? El día de hoy son mis amistades y son del día de hoy. Tú sabes, el día de hoy son mis amistades y, tú sabes, yo tuve, como te dije, se me quedó Tito Mato, porque sí, Tito Mato es excepcional, porque Tito Mato es una energía, bueno, Tito Mato está en otra liga también. Vámonos a una pausa y continuamos en Repicando. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Lore, 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 dime dónde te puedo ver bailar. Ay, lore, 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 dígame. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, esta bomba que te tocó. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, es la bomba que yo bailaré. ¿Dónde te puedo ver bailar? Quiero yo buscarla ahora. ¿Dónde te puedo ver bailar? Porque usted se goza en la bomba como va. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, porque la quiero ver yo bailar. ¿Dónde te puedo ver bailar? Nadie baila bomba buena. ¿Dónde te puedo ver bailar?
estamos en una nueva edición del programa Repicando, que se transmite todos los jueves 7 a 8 de la noche a través de Bonita Radio. Y recuerde que somos Bonita Radio en Puerto Rico Y en el mundo, y que usted nos puede seguir a través de bonitaradio.net o en facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita_Radio. O sea que no hay ningún tipo de excusas para que usted nos sintonice. Y estamos hoy martes en vivo también. Sí, ¿verdad? Porque hoy jueves- tenemos, porque jueves estamos comiendo pavo. Y entonces, pues, tenemos que grabar para que usted... Bueno, tenemos que salir en vivo hoy para que usted nos escuche y nos vea. Y entonces, si usted se lo pierde hoy, que se supone que usted no se lo pierda porque tiene que tener una buena excusa. Pero si se lo pierde porque está en el tapón o haciendo compras navideñas, nos puede escuchar el sábado a la 1 de la tarde. Que nuestro técnico Marcel se va a encargar de que usted nos escuche y nos vea el sábado. Hoy estamos con Jorge Negrón Vega, hablando de todo un poquito, ¿verdad? Hemos ido desde Estados Unidos, cómo él llega aquí a Puerto Rico, cómo entonces empieza a documentarse, cómo esa maletita empezó a tener diferentes archivos. Y entonces cómo Jorge se va dando cuenta de la necesidad y del debate que había en Puerto Rico con lo de la identidad de ser negro, ¿verdad? Jorge estuvo mucho tiempo trabajando, administrando, yo creo que era la alma del Museo de la Raíz Africana en Viejo San Juan. Y entonces, ¿cómo de él estar ahí? Yo le decía a Jorge, antes de irnos a la pausa, que para mí es bien interesante el hecho de que cuando esas puertas se cerraban, ¿qué pasaba ahí dentro? Porque el museo tenía de todo. Eran unos espacios fabulosos, pero además de ser unos espacios fabulosos, era una energía también, era mucha energía, pero una energía bonita, como que era necesaria. Sí. Necesaria para tú poder sentirte que eres puertorriqueño. Entonces, Jorge decía que allí vivió mucha gente, ¿verdad? Y nos empezaste a contar, ¿puedes contar un poco la anécdota de la persona? Bueno, ese edificio, ¿verdad? Según mi conocimiento y lo que es el edificio, se llama la Casa de los Contrafuertes por la arquitectura que tiene. Y ¿verdad? Según los datos, pues es una de las estructuras, si no la estructura más vieja del Viejo San Juan, privada, ¿verdad? Porque allí estaba Casablanca, estaba el Convento Dominico y otras estructuras más, pero privadamente esa es una de las estructuras más antiguas del Viejo San Juan. Okay. Y en un momento dado, pues allí vivió mucha gente pobre, ¿verdad? Cuando yo llego al museo, ¿verdad? Que lo estábamos reestructurando, pues se mantenía abierto para el público. No para todo el mundo, pero si venía alguien, ¿verdad? Como yo te dije anteriormente, a veces Tufiño venía casi todos los días a ver a Goyita, porque Goyita estaba allí. Y una vez vino un señor, nosotros lo que hacíamos era coger datos. Una vez vino un señor que nació y se crió en esa estructura. Y yo vine, él vivió muchos años en Nueva Jersey, él era mesero. Y él vino, se retiró y vino a vivir a Puerto Rico y estaba así asomado y me dice, no, es que yo nací y me crié en esta casa y como vi acción quería ver si podía entrar. Y yo le decía, usted entre por aquí, no sé, nosotros los que estábamos trabajando allí, pues lo que hacíamos era hacerle preguntas. Y él nos contó cómo era la vida ahí cuando él se crió ahí. Y nos decía, pues mira, aquí vivía mucha gente pobre, en los cuartos eran como apartamentitos pequeños, a veces se hacía un serrucho para cocinar en el patio, para que todo el mundo comiera. Debajo de las escaleras vivía un señor con un matre que le faltaba media pierna, y él vivía allí, y así. Entonces, así uno cogía datos, ¿verdad? Esos son, el historiador, ¿verdad? Por decirlo así, muchas veces entrevista a la gente y a veces tú entrevistas a alguien porque las historias nunca son iguales. Esto yo lo aprendí de Jamón López, que otra persona también que aprendí mucho de él y también dio muchas cosas en el museo. Y él me decía, tú entrevistas a mucha gente y te van a dar diferentes datos. Y eventualmente tú vas a tener que tomar tu propia decisión y ver que tú puedes aceptar en tu hipótesis como verdadera y a veces
tú me vas a contar algo diferente, y Oti me va a contar algo diferente, y él me va a contar algo diferente, pero van a haber unas similares, entonces yo vengo y digo, pues mira, esto era así. Sí, tú empatas Tú empatas unas con cosas. otra y haces una... Y nosotros hacíamos, en el museo, pues se daba mucha cosa de esa. Lo que yo sé de la bomba, ¿verdad? Y la plena, es por eso mismo, porque yo traje diferente gente, y diferente gente me contaba diferentes cosas. A veces me contaban lo mismo, pero a veces venía alguien y me contaba algo diferente. Ujú. Y así era que yo fui investigando, además de los libros y la música y todas esas cosas, era mucha conversación, era mucho jangueo, por decirlo en palabra popular, ¿verdad? Víctor, ¿verdad? Víctor Vélez, que también es una enciclopedia, sabe mucho, tú sabes, Entonces, Papo del Valle también sabe un montón. ¿qué pasa entonces cuando el museo cierra? Bueno, no queda mucho tiempo, pero eso es una historia bien larga. Como te dije al principio, el museo siempre abrió bajo mucha controversia, Ujú. ¿verdad? Cuando llega la administración pasada, ellos vinieron con la idea de cerrarlo. Yo lo que hacía era que, cuando yo sabía que iba a haber cambio de administración o cambio de director, yo venía y hacía un programa educativo de, como te dije, de 10, 12 semanas. Entonces decían, Jorge ya tiene comprometido el semestre entero, hay que esperar 4 meses. Después, cuando los directores veían el trabajo que yo hacía, decían, no, quédate tú ahí, Exacto. ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando viene lo de la ley 7, todo se paraliza. Porque la ley 7 lo que hizo fue que la gente que vino no dejó a nadie trabajar. Y eso duró desde septiembre, que es cuando se da el mensaje de la ley 7, que fue cuando se dieron las cartas, y nosotros nos vamos en mayo del 2009. Eso es mucho tiempo sin hacer nada. Ujú. Y también, cuando la ley 7 pasa, pues se quedan sin personal. El edificio sí necesitaba una restauración, porque el edificio también, yo peleaba mucho, ¿verdad? Y cuando digo pelear, lo digo a manera de que discutir, hacer cosas, porque en Puerto Rico no hay una tradición de restaurar, pero no de mantenimiento, ¿verdad? Y hay que mantener, que es lo más que cuesta, ¿verdad? Tú mantienes tu casa, tú mantienes tu apartamento, ¿sabes? Oti no, porque Oti no se recorta, pero yo me tengo que recortar cada 2 semanas, ¿verdad? Sí, eso exacto. es mantenimiento, y eso cuesta. Y aquí no hay una tradición de mantenimiento. Y las cosas se deterioran. Ujú. Y eso pasó en el museo. Entonces, ahí se vio la oportunidad de, lo podemos cerrar. Ok. Y lo cerraron, ¿verdad? Y lo cerraron bajo el pretexto de que el edificio necesitaba mantenimiento. Pero lo que hicieron fue cerrar el museo. Entonces ahora existe el Museo de las Américas con su sala, pero el Museo de las Américas no es del pueblo de Puerto Rico. Ujú. Tú sabes, el Museo de las Américas es una entidad completamente diferente. El instituto es la voz de Puerto Rico. Y eso lo que hace es que ahora, ¿verdad? Oficialmente, pues, tú sabes, el gobierno dice, pues, tú sabes, existe Capaja, que es la colonización de Puerto Rico. Existen los indios, a mucho orgullo, ¿verdad? Caguana es espectacular. Pero pues, la negritud, pues, oficialmente no existe, Sí. ¿verdad? Y eso es una pena. ¿Verdad? A veces yo digo, aquí se dice negrito, trigueñito, yo digo negro. Ujú, ujú. Tú sabes, negro. Yo soy medio colorado, ¿verdad? Porque yo me pongo bien colorado cuando hablo, pero y soy blanquito, ¿verdad? Y tú me dices, tú eres blanco, pero yo reconozco y abrazo mi negritud, porque eso es Puerto Rico. Tú sabes. Puertorriqueño, ni es blanco, Tú te ni es negro, ni lees los libros de historia y se va a saber, los primeros héroes, por llamarlos así, puertorriqueños, son negros, que es Campeche, Ujú. Enrique, ¿verdad? Bueno, y de manera de recoger, ¿verdad? Le damos las gracias a Jorge. Una hora no nos da, pero le damos las gracias. Jorge, esta es tu casa. Pues gracias por invitarme, ha sido un placer. Yo dije a Toquín de que vamos a hablar y... Ve, hay mucho de qué hablar. Viste que sí. Y te damos las gracias también por todo el trabajo de 10 años que hiciste en el museo. Eso es así, tremendo trabajo. Gracias por reunirnos, gracias por darnos espacios sanos a nosotros y por creer en esta nueva generación de bomberos, ¿verdad?
bomberos que están ahora en todas partes del mundo corriendo con nuestra cultura y con nuestra raíz negra, ¿verdad? Agradecemos a Marcel, nuestro técnico, y a todos los que nos sintonizaron. Y mañana miércoles el tambor va a sonar en el Hotel Ambassador desde las 6 de la tarde. Hijos de Huaybaná va a estar allí. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.